Buenas tardes para todos, siendo las 2:31 de la tarde de hoy, 15 de febrero de 2023, se constituye el juzgado del circuito de Bogotá en audiencia virtual dentro del proceso ordinario de primera instancia instaurado por Magnolia Rosana Caro Campo en contra de la Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A. y la Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones y la Unidad de Pensiones y Parafiscales UGPP, proceso radicado con el número 084-2022, diligencia programada mediante auto anterior. Previamente, aclarar el objeto para el cual fuimos convocados a esta audiencia. Por favor, se identifican. Comenzamos con la parte demandante, tenga su nombre completo, número de cédula, dirección, teléfono y correo electrónico. Señora Magnolia. Buenas tardes para todos. Mi nombre es Magnolia Rosana Caro Ocampo. Gracias. Apoderada. Gracias, señoría. Muy buenas tardes a todos los presentes en representación de la señora Magnolia Roxana Diana Paola Cabrera Bermúdez. Porvenir S.A. Gracias. Buenas tardes a los asistentes. UGPP. Buenas tardes, su señoría y demás presentes en audiencia. Mi nombre es Laura. Pensiones. Gracias, señoría. Un cordial saludo para usted y para todos los presentes. Mi nombre es Felipe Gallo Chavarría, identificado. Gracias. Así, una vez identificadas las partes, el despacho le reconoce personería para actuar como apoderada sustituta de Porvenir S.A. la doctora Paula Huertas, como apoderada sustituta de la UGPP a la doctora Laura Natalia Peo Plas, como apoderado sustituto de Colpensiones al doctor Felipe Gallo Chavarriaga, de conformidad con las documentales que aportaron al proceso. Se notifica esta decisión a las partes. Y a continuación se constituye el despacho en audiencia obligatoria de conciliación. Para tal efecto les preguntará si les asiste ánimo conciliatorio. Tiene el uso de la palabra representante legal y apoderada de Porvenir. Gracias, su señoría. Según directriz de mi representada, en este caso sí nos asiste ánimo conciliatorio. Tiene el uso de la palabra apoderada de la UGPP para que manifieste que decidió el Comité de Conciliación y Defensa Judicial de esa entidad. Muchas gracias, señoría. Conformidad con el acta remitida el día de hoy del Comité de Conciliación y Defensa Judicial de la UGPP, en este asunto no se tiene ánimo conciliatorio. Muchas gracias. Tiene el uso de la palabra el apoderado de Colpensiones para que indique que decidió el Comité de Conciliación y Defensa Judicial de esa entidad. Gracias, señoría. Tal como consta certificación que fue aportada con la sustitución a mí otorgada, el Comité de Conciliación y Defensa Judicial de Colpensiones respecto al caso que nos ocupa no propone fórmula conciliatoria. Teniendo en cuenta que aunque a Porvenir S.A. les asiste ánimo conciliatorio, las demás codemandadas no les asiste el mismo ánimo, el despacho declara fracasada la audiencia de que trata el artículo 77 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social. Igualmente no se impondrá sanción alguna por la inasistencia de los representantes legales de la UGPP y Colpensiones, como quiera que respecto al presente litigio no opera la confesión ficta o presunta por parte de esas entidades. Se notifica la anterior decisión a las partes, se constituye el despacho en audiencia de trámite y procede a practicar las mismas. Esto es el interrogatorio de parte a la señora demandante y el representante legal de Porvenir. Señora demandante y representante legal de Porvenir, ustedes van a rendir una declaración bajo la gravedad del juramento, por lo tanto deben contestar con la verdad todas y cada una de las preguntas que sean formuladas. Si faltan o callan parcialmente la verdad, se computarán copias a la Fiscalía General de la Nación para la correspondiente investigación y sanción penal. Por favor, levanten su mano derecha. ¿Jura usted decir la verdad y nada más que la verdad en el interrogatorio de parte que van a absolver? Sí, lo juro. Señora demandante. Sí, juro, señora juez. Ok, vamos a comenzar con el interrogatorio de parte que se formulará la señora demandante por parte de Colpensiones y de Porvenir. Señora Magnolia, por favor, indíquele a este despacho cuál es su grado de escolaridad, su estado civil y su ocupación actual. Gracias. Puede comenzar a interrogar apoderada de Porvenir. Gracias, su señoría, por el uso de la palabra. Buenas tardes, señora Magnolia. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes. Primera pregunta, señora Magnolia. Usted suscribe el formulario de afiliación con la AFP Horizonte, que pues luego se convierte en Porvenir en el año 1997. Por favor, indíquele al despacho cómo se dieron
las circunstancias de tiempo, modo y lugar por medio de las cuales usted suscribe ese formulario y lo firma. Yo estaba, bueno, tiempo y modo, efectivamente en el año 97 yo estaba comenzando con mi emprendimiento, trabajaba desde la casa, pues eso era en la 129 con Quinta. Mi ex esposo se había afiliado a Horizonte, entonces él me conectó con la persona de Horizonte y fue en la casa donde llenamos el formulario. Perfecto. Entiendo entonces que, segunda pregunta, señora Magnolia, usted sostuvo una asesoría con una persona de Porvenir en su lugar, en su casa. Por favor, indíquele al despacho cuánto duró esa reunión que tuvo, ese encuentro que tuvo con la persona trabajadora de Horizonte. A ver, eso duró más o menos unos 15 minutos. Yo, digamos que ya había tomado una decisión porque mi ex esposo se había afiliado a Horizonte. Entonces él me dijo, no, pues mira que hay un contacto y yo lo hice prácticamente porque pues él ya estaba con Horizonte. Entonces yo confiaba plenamente como en su criterio. Entonces él llegó, llenamos el formulario, se firmó y ya. Eso fue muy rápido. Fueron 15 minutos. Gracias, señora Magnolia. Pregunta número 3. Usted indica que, digamos, porque su marido se había afiliado, su exmarido, perdón, a Horizonte, usted decide afiliarse. Digamos, ¿qué la motivó de este fondo Horizonte para que usted dijera, bueno, entonces me voy a afiliar? A ver, yo estaba comenzando mi emprendimiento y mi esposo me había comentado que Horizonte es pues en ese momento, un fondo privado donde uno podía pensionarse con el promedio de los últimos 10 años de cotización. Entonces, que era importante que me afiliara y que de acuerdo con ese promedio yo iba a salir con una excelente pensión. Entonces yo dije, pues buenísimo y vamos a hacerlo, pues vamos a aportar para poder tener una buena pensión. Ok, señora Magnolia, pregunta número 4. El asesor durante el tiempo que usted estuvo con él en su casa, ¿le habló de la cuenta de ahorro individual? Cuenta de ahorro, que es como el fondo voluntario. Que usted tendría una cuenta de ahorro individual, a donde irían sus aportes. Pues no lo tengo claro, la verdad. Yo sé que tenía que hacer unos aportes al fondo de Horizonte. Y pues obviamente se creaba una cuenta, ¿sí? A donde yo debía consignar esos valores. Pero que, o sea, que era un tipo de cuenta específico, no, nunca me enteré de si tenía algunas condiciones especiales, ¿no? Pues era la cuenta de ahorros del fondo de pensiones donde yo mensualmente tenía que consignar la suma para mi pensión. Perfecto. Pregunta número 5, señora Magnolia. ¿Este asesor le habló de la posibilidad de pensionarse de manera anticipada? No. No. Gracias. Señora Magnolia, en su formulario de afiliación aparecen una serie de beneficiarios. Pregunta número 6. ¿A usted le explicaron que en caso de que usted falleciera, esos beneficiarios heredarían lo que usted tuviera en su cuenta ahorrado? Pues a mí me pidieron como la lista de beneficiarios, pero yo no sé si ellos heredaban o no heredaban. O sea, me dijeron, pues ponga aquí sus beneficiarios y yo pues dije, no, mi mamá, mi hija, no sé, de pronto mi esposo en ese momento, no lo recuerdo mucho, pero que iba a pasar con esa plata, no sé. O sea, eso específicamente no lo tenía ni lo tengo claro. Gracias, señora Magnolia. Pregunta número 7. Al momento en el que usted suscribe y firma el formulario de afiliación con Horizonte, ¿usted era consciente que estaba realizando un traslado de régimen pensional, es decir, que pasaría del fondo público al fondo privado? Sí, de hecho yo tenía, o sea, yo trabajé en el fondo, en el Congreso, yo trabajé del año 82 al año 92, ¿sí? Cuando yo me retiré en el año 92, sabía que había un bono pensional que quedaba ahí, ¿sí?
que quedaba ahí para que yo, cuando me afiliara nuevamente a un fondo, eso, pues, ese fondo lo iba a reclamar. Y pues creo que esa fue una de las razones por las que era importante que yo me afiliara a un fondo para que esa plata no se perdiera, ¿no? Y sabía que Horizonte haría la gestión de reclamar ese fondo, ese bono pensional. Gracias. Señora Magnolia, pregunta número 8. De conformidad con su pregunta anterior y que pues usted sabía de la existencia de la figura del bono pensional y que sabía que Horizonte realizaba, digamos, el trámite para la emisión y redención del bono, ¿quién le dio esa información a usted? ¿En qué momento recibió esa información usted? Cuando yo me retiré del Congreso, pues mis pensiones quedaban en ese bono, ¿sí? Yo me retiré en el año 92 y en ese momento, pues ese bono quedaba, o sea, cuando yo me retiré, sabía que eso quedaba ahí para futuro, cuando quisiera yo continuar con mi proceso de pensión. Perfecto, señora Magnolia. Pregunta número 9. Usted suscribe un formulario en Horizonte el 29 de mayo de 1998 al Fondo de Pensiones Voluntarias. Indíquele el despacho, por favor, cómo se dio esta afiliación al Fondo de Pensiones Voluntarias y cómo se enteró usted que pues, podría realizar esta afiliación. A ver, yo tenía unos excedentes de dinero, yo estaba trabajando en mi emprendimiento y pues decidimos con mi esposo que pues poner esa plata ahí para ahorrarla, ¿cierto? Después pues tuve que retirarla, pero básicamente era como para tenerla ahí ahorrada, como una opción de ahorro. Señora Magnolia, pero esa afiliación usted la hizo con un asesor de Horizonte, fue a la oficina, un asesor de Horizonte la visitó, ¿cómo fue? La verdad yo no lo recuerdo muy bien. Yo no recuerdo realmente cómo se hizo esa afiliación. ¿Usted vio un asesor? ¿Estuvo con un asesor? No lo sé, es que no lo recuerdo. No recuerdo, o sea, si me lo preguntas, yo no sé si la hice en el momento en que firmé el formulario para la afiliación de la pensión o después, yo no me acuerdo. O sea, creería que fue el mismo momento en el que se firmó la afiliación para Horizonte, para el Fondo de Pensiones. Sí, okay, yo no recuerdo haber ido específicamente a una oficina de Horizonte a pedir o sea, no lo recuerdo. Bueno, muchas gracias. Pregunta número 10, señora Magnolia. Durante el tiempo usted ha estado afiliada en su momento a Horizonte y después del año 2013 en adelante, con Porvenir, ¿ha recibido los extractos de su pensión? Yo tengo dos correos. El correo de espacios armónicos, ¿sí? Y el otro que es como un correo personal, pero yo no consulto esos extractos. Digamos que recientemente miré y vi que ahí habían extractos, pero yo no los consultaba. O sea, realmente yo estaba supremamente confiada en que Horizonte me iba que yo me iba a pensionar con Horizonte. Yo no me di cuenta en qué momento, o sea, yo me dediqué a trabajar. Yo no me di cuenta en qué momento hubo esa transición. En el año 2019, que yo ya sabía que mi pensión estaba cerca, entonces fui con la contadora y yo le dije, vamos a ver cómo está, acompáñame, vamos a ver cómo está el tema de mi pensión. Entonces ahí entré y miré los extractos y vi que Porvenir, y entonces fuimos a una oficina en Chapinero de Porvenir y me enteré que me iban a pensionar con el mínimo. Después de que llevaba muchos años aportando unas sumas importantes porque me iban a pensionar con una pensión que se promediaba en esos 10 años. Entonces, realmente yo
o sea, fui a consultar los extractos de la pensión en ese momento cuando ya estaba cerca de pensionarme. Perfecto, señora Magnolia. Pregunta número 1, usted en la actualidad, ahorita, ¿conoce que en el régimen de ahorro individual, o sea, en el régimen público, se generan rendimientos financieros? Y de ser positiva la respuesta, ¿cómo se enteró de dicha información? Yo no tengo idea de eso, de que se generan rendimientos financieros, realmente no tengo. No me he tomado el trabajo de mirar los rendimientos de financieros de eso, no. Yo sé que yo tenía un bono por 9 años, 9 meses, que Horizonte iba a reclamar ese bono y que ese bono iba a ser parte de mi pensión, pero no tengo idea de si dan rendimientos o no, la verdad no sé. No consulto esa información, no tengo, pues no me he puesto a buscar esa información. Pregunta número 2, señora Magnolia, diga cómo es cierto, sí o no, su afiliación a Horizonte o Porvenir en el año 97 fue libre y voluntaria. Sí, en el año 97 fue libre y voluntaria, claro. Perfecto. Pregunta número 13, señora Magnolia, usted nos indica en pregunta anterior que fue a Porvenir y le realizaron una proyección pensional en el año 2019. Sí. Por favor, indíquele al despacho si usted conoce cuál sería el monto de la pensión que usted tendría con Colpensiones y cómo se enteró de dicha información. Pues a ver, yo cuando fui a Porvenir en el 2019 me sentí realmente muy triste y o sea, de verdad me sentí muy contrariada porque además yo estoy haciendo unos aportes a la UGPP demasiado altos, entonces yo busqué una abogada, busqué una representante y les puse mi caso. Ella me hizo un análisis, un estudio y me dijo que yo podía estar pensionándome con una suma muy diferente, cercana a los 5 millones de pesos con Colpensiones. Perfecto. Última pregunta, señora Magnolia. Diga cómo es cierto, sí o no, que usted desea su interés para retornar a Colpensiones es económico. Mi interés, sí, es mi interés económico, pero mi interés también es porque yo tenía una promesa de parte de Horizonte. A mí nunca se me informó de parte de Horizonte que me iban a trasladar y yo tenía unas condiciones que me habían prometido y yo me iba a pensionar con una pensión muy importante y esa fue la promesa que a mí me hizo Horizonte y con la que yo muchos años de mi vida estuve absolutamente convencida y haciendo el aporte, haciendo lo que a mí me correspondía para lograr esa pensión. Entonces, lo que yo estoy buscando es que esas condiciones con las que que me prometieron se cumplan, que esas condiciones se cumplan, porque yo he hecho unos aportes muy importantes en estos 10 años en mi vida. Gracias. Qué pena, su señoría. Pregunta número 15, señora Magnolia. Usted refiere en la pregunta anterior sobre unas condiciones que Horizonte le prometió. Sí. ¿Puede ser más específica a qué condiciones se refiere? A que si yo hacía unos aportes durante los 10 años, me iba a pensionar, o sea, si yo aportaba a ese fondo en esos 10 años, a mí me iba a salir una pensión que se promediaba en los últimos 10 años de aportes. Y pues yo tengo toda una trayectoria, o sea, yo llevo muchos años trabajando, trabajé 10 años en el Congreso y como independiente también llevo muchos años trabajando, entonces esa era la promesa. O sea, jamás me iba a imaginar yo que me iban a pensionar con el mínimo. Gracias, señora Magnolia. Qué pena. Ahora sí, una pregunta. Usted indicó que por su ex esposo usted decide hacer el traslado a Horizonte y tiene un encuentro con Horizonte en su casa. ¿Esta información de los últimos 10 años de aportes se la dio el asesor de Horizonte o se la dio su esposo y ahí usted decidió afiliarse a Horizonte? ¿Quién le dio esa información específicamente? Mi esposo ya había hecho una investigación. Cuando el asesor llegó, me corroboró que
Esa era la realidad, que a mí me iban a pensionar con el promedio de los últimos 10 años de aportes. Ok. Listo. Muchas gracias, señora Magnolia, por sus respuestas. No tengo más preguntas, señoría. El uso de la palabra apoderado de... Gracias, señoría, por el uso de la palabra. Señora Magnolia, ¿me escucha bien? Sí, señor. Señora Magnolia, manifiéstele por favor al despacho si usted en algún momento estuvo afiliada al Seguro Social para efectos de su futuro pensional. A la Caja Nacional de Previsión. Los empleados del Congreso en el año 82, cuando yo ingresé, estábamos afiliados a la Caja Nacional de Previsión Social. Después, ¿En algún momento usted estuvo afiliada al Instituto de Seguros Sociales? no que yo sepa. Señora Magnolia, ¿en qué fondos entonces o cajas estuvo usted afiliada antes de su traslado al fondo privado? El Fondo de Empleados del Congreso y la Caja Nacional de Previsión Social. Señora Magnolia, ¿en las asesorías brindadas para el traslado al régimen pensional se le permitió hacer preguntas? No entiendo la pregunta. ¿En el año 97, cuando me afilié a Horizonte? Correcto. Que si se me... ¿Se le permitió realizar preguntas al asesor? Sí, seguramente sí, claro. Señora Magnolia, en atención a la respuesta anterior, ¿usted realizó alguna pregunta al asesor? Al asesor, que sí, que cómo me iba a pensionar, claro. Que cuál iba a ser a futuro, como que cuál era la expectativa de pensión. Señora Magnolia, ¿en algún momento posterior a su traslado a fondo privado, usted se acercó al Instituto de Seguros Sociales para indagar cuál sería su futuro pensional con este? No tenía relación con el Seguro Social. Muchas gracias, señora Magnolia. No tenemos preguntas, señoría. Así se da por concluida la práctica de la prueba, se declara cerrado el debate probatorio, se constituye el despacho en audiencia de juzgamiento y comienza por hacer un breve recuento del proceso. Así entonces se ordenará, se declarará la ineficacia, se ordenará a Colpensiones a tener como afiliada a la señora demandante a esa entidad y a consolidar su historia laboral, asimismo a recibir pues todas las sumas de dinero por concepto de cotizaciones, rendimientos y garantía destinada a la pensión mínima. En lo que